Tal como lo informó TN5, exfuncionarios presentan al Congreso una propuesta para reformar el sistema electoral hondureño. Telenoticias revela esta noche que el Congreso reactivó las ayudas sociales de hasta 100.000 lempiras por diputado. CAF aprueba un préstamo de $400 millones para vivienda y el Congreso avanza en su ratificación. Protección al consumidor asegura que la canasta básica bajó 400 lempiras, pero economistas y la UNA lo ponen en duda. Abogado Leonel Núñez cuestiona la reforma sobre femicidio y sus declaraciones desatan rechazo de organizaciones de mujeres. El cierre de Transportes Lila en la capital vuelve a evidenciar el impacto de la extorsión en el transporte público. Investigan una denuncia de presunta agresión sexual contra una paciente del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. Posponen hasta el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra Nicolás Maduro por cargo de narcotráfico. Desde Honduras para el mundo, este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 22 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. Con Claro Fibra, juega de titular en tu hogar con 800 megas de velocidad por solo 1.100 lempiras para vivir la pasión del fútbol. Tal como lo adelantó TN5 Estelar en su emisión de anoche, la propuesta de reformas electorales ya comenzó a mover el debate en el Congreso Nacional. La Comisión Especial confirma que analizará uno a uno los cambios planteados, aunque reconoce que no todos alcanzarán los 86 votos necesarios. El debate ahora se centra en si existe la voluntad política para modificar las reglas electorales antes de los próximos comicios. La propuesta presentada por exfuncionarios electorales contiene reformas importantes que serán analizadas artículo por artículo, aseguró el presidente de la Comisión del Congreso, al advertir que no todas podrán alcanzar la cifra mágica de 86 votos. ¿Qué tal si el Partido Nacional está de acuerdo y Liberal no? O al revés, el número mágico 86 es buena propuesta, pues no sé si podemos conseguir 86 votos. El proyecto propone reformar 70 artículos de la ley electoral e incorpora nuevos enunciados para que no se repitan los acontecimientos del proceso anterior, destacó Rivera Callejas, quien adelantó que la próxima semana se reunirá la comisión que preside para evaluar con detenimiento el marco normativo, desde la ciudadanización de las juntas receptoras de votos, el fortalecimiento del financiamiento electoral hasta plantear reformas constitucionales como la segunda vuelta. Lo que buscan es mejorar la democracia, la imagen del sistema electoral y la credibilidad del proceso, resaltan. Y sobre todo en la credibilidad que debe existir en el sentido de que en cada proceso electoral se refleje fielmente la voluntad del pueblo hondureño. Esta es la segunda propuesta de reformas electorales que recibe el Congreso en el primer semestre del año, luego que el CNA identificara debilidades estructurales del sistema hondureño y planteara una hoja de ruta con cambios concretos para fortalecerlo. Este experto electoral mantiene sus reservas. Señala que a estas alturas de la legislatura, con 92 votos asegurados, no se puede hablar de falta de consensos cuando esos acuerdos han sido alcanzados con facilidad en otros temas que no necesariamente responden a las prioridades de interés nacional. 7 meses, 92 votos, todo el espacio para darle vuelta a este país y llevarlo sobre la senda correcta.
pero esos 92 votos no han sido útiles para sacar una sola reforma, una sola ley o un solo decreto que nos beneficie al pueblo hondureño, solamente las cosas que a los partidos políticos les interesan. El reto ahora no está en la propuesta, sino en la voluntad política. La reforma electoral volverá a poner a prueba si los acuerdos en el Congreso responden al país o a los intereses de las cúpulas partidarias. El diputado Flavio Nájera presentó esta noche ante la Cámara Legislativa una propuesta de reforma electoral elaborada por exfuncionarios de los organismos electorales, orientada a fortalecer la transparencia y la confianza en las elecciones. Entre los principales cambios plantea la ciudadanización de las juntas receptoras de votos, mejoras en la transmisión de resultados, un censo pasivo y nuevas reglas para los partidos políticos. Las reformas electorales constituyen un instrumento indispensable para la perfección del sistema democrático, ya que permiten corregir deficiencias detectadas en la amplia legislación vigente, incorporar mejores prácticas nacionales e internacionales y fortalecer la capacidad técnica de las instituciones responsables de organizar, administrar las elecciones. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que la propuesta de reforma electoral será remitida a la Comisión de Asuntos Electorales para su análisis, junto a las iniciativas de los partidos políticos, con el objetivo de alcanzar consensos y aprobar una reforma que fortalezca la transparencia y la confianza en los procesos electorales. Cada partido tiene propuestas en la reforma electoral. El Partido Liberal tiene unas propuestas, Libre tiene otras, Partido Nacional por su lado, Pino, Democracia Cristiana. Lo que nos va a tocar ahora es llegar a la construcción de consensos en cuales vamos a tener los 86 votos para llevar a cabo la reforma electoral. De algo estamos seguros. Ocupamos un sistema electoral robusto, fuerte, transparente, con credibilidad y confianza en la próxima elección del 2029. Y queremos también no más abusos de los consejeros, no queremos resultados un mes después de la elección, y eso va a ser de los consensos que tenemos que construir en los próximos días. Con varias propuestas sobre la mesa, el Congreso tendrá la tarea de definir si el país avanza hacia un nuevo marco electoral de cara a los próximos comicios. Las ayudas sociales volvieron al Congreso Nacional, pero también regresaron las preguntas sobre su manejo. Aunque la nueva administración prometió un mecanismo más transparente y mayores controles, el reglamento que debería garantizar la rendición de cuentas aún no es público. ¿Se está ante un nuevo modelo de asistencia o ante el riesgo de repetir las prácticas que tanto se cuestionaron en el pasado? Las ayudas sociales se reactivaron en el Congreso desde mayo con montos de 100,000 lempiras, según conoció Telenoticias, aunque persisten las dudas sobre el mecanismo transparente que prometió implementar el presidente Tomás Zambrano. En ese tema de las ayudas sociales vamos a crear una unidad de ayudas sociales nueva en el Congreso. Se va a aprobar una resolución de junta directiva y se va a transparentar esas ayudas que se van a otorgar. Por más de 40 años se había manejando de la manera discrecional como el señalamiento que realizar. Hoy ya en el Congreso se ve iniciar lo que va a ser este mecanismo de ayudas sociales para que a través del diputado como gestor, sin tocar dinero, las ayudas lleguen a las comunidades, porque sí les tengo que decir algo y lo he dicho público, la gestión del diputado no la podemos eliminar. De acuerdo a fuentes consultadas, el CNA trabajó en conjunto con el Congreso durante los últimos meses un reglamento interno para establecer criterios claros, mecanismos de control y rendición de cuentas sobre la entrega de ayudas, pero hasta ahora no se ha hecho público. Nacionalistas y liberales son quienes más han recurrido a estos subsidios, mientras el resto de bancadas, incluida Libre, busca acceder a este mecanismo para gestionar apoyo a sus comunidades. El problema es que ni el propio portal de transparencia del Legislativo registra movimientos, señala este analista. Que no solamente se quede como un tema de administración interna, sino que se le dé la publicidad que se merece, que se le haga la rendición de cuentas públicas que el pueblo hondureño pues merece conocer. Tanto los subsidios y las subvenciones son figuras constitucionales,
pero se debe establecer mediante un mecanismo transparente los casos en que proceda su otorgamiento, al haber sido eliminada la figura del Fondo Departamental como su marco regulatorio, contemplado en el extinto Decreto 116-2019 o Pacto de Impunidad. Eso no fue un problema para la administración de Luis Redondo, que repartió dinero a manos llenas sin una figura que lo fiscalizara. No obstante, Zambrano prometió ser diferente a su antecesor, recuerda este analista. No importa quién está al frente del Congreso Nacional, ya sea libre, ya sean nacionalistas o liberales, sencillamente todos son iguales. Las ayudas sociales regresaron, pero el reglamento que debe transparentar su entrega sigue siendo un misterio. Mientras no sea divulgado, seguirá abierto el debate sobre el uso de recursos públicos y el riesgo de repetir prácticas del pasado. Desde hace 2 meses han comenzado a recibir por cada mes 100,000 lempiras los diputados para ayudas sociales. Y esto está sustentado por la Constitución. Lo que queremos saber es si hay un reglamento que nos garantice que no se van a embolsar el pisto, sino que el dinero público del presupuesto del Congreso va a ser transformado en obras y no para enriquecer a ninguno de los de 128 diputados, como en el pasado ocurrió con muchos. Eso es lo que queremos saber y que queremos que nos demuestre el Congreso. Transparencia, transparencia, para que no se repitan los errores del pasado. A 2 días del vencimiento de la pausa arancelaria de los Estados Unidos, los sectores productivos de Honduras mantienen la expectativa sobre la decisión que adoptará el gobierno de Donald Trump. De ella dependen las condiciones bajo las cuales el país seguirá compitiendo en su principal mercado de exportación. Ante el vencimiento esta semana de aranceles impuestos por Estados Unidos a varios países, la expectativa se centra en la nueva ronda de gravámenes. Dirigentes de la red de sindicatos de la maquila esperan beneficios en este rubro, donde el sector de arneses, que ofrecen miles de empleos, ha mantenido un arancel del 25%. Porque acuérdese que este tipo de industria a nivel de la región está compitiendo donde su hora producida es más barata. Si eso llegara a pasar, si llega a tener más incremento en la industria textil, es grave. Sí sé que está bien difícil la situación de arneses y agricultura, que también puede ser una situación crítica, porque eso va a elevar el costo productivo. Desde la empresa privada también esperan una reducción de los aranceles porque buscan ser más competitivos en la región y generar más empleos. Este tema de los aranceles pues nos puede venir a obstaculizar ese crecimiento de empresas del extranjero a que vengan pues aquí a Honduras, aparte de las empresas hondureñas que también ya están exportando a Estados Unidos. Así que esperemos pues que se puedan reducir estos aranceles para que como país pues seamos más competitivos. Para este directivo empresarial de la Cámara de Comercio de Cortés, el gobierno ha hecho una labor eficiente para que se le dé un trato justo e evitar incluso aranceles adicionales. La esperanza es esa, que se dé una baja. Todavía tenemos el tema del 10%, el 25% en el caso de los arneses, entonces son bastantes temas que tienen que negociarse y que obviamente van a tener una incidencia fuerte en la balanza comercial de Honduras si se logran esos acuerdos. Los diferentes actores productivos coinciden en que se ha creado el entorno con la esperanza de que estos aranceles, lejos de aumentar, disminuyan, sobre todo cuando se necesita atraer nuevas inversiones. Honduras sigue sumando deudas. La Secretaría de Finanzas anunció ese día la colocación de un bono soberano en los mercados internacionales por $815.6 millones, más de 21.800 millones de lempiras a un plazo de 10 años y con una tasa de interés del 6.40%. Según las autoridades, los recursos servirán para pagar deuda pública y cubrir necesidades presupuestarias del Estado. La institución asegura que la tasa obtenida es menor en 2 puntos porcentuales a la conseguida en la emisión de 2024, lo que permitirá reducir los costos de financiamiento y generar ahorros en el pago de la deuda. Además, atribuyen el resultado a la confianza de los inversionistas y a la mejora de los indicadores macroeconómicos del país. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF,
aprobó un préstamo de $400 millones, más de 10.000 millones de lempiras para impulsar el programa de vivienda social en Honduras. Los recursos buscan ampliar el acceso al financiamiento, incrementar la oferta de viviendas asequibles y fortalecer el sector habitacional. El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, expresó su agradecimiento a las autoridades del CAF por la aprobación del financiamiento y aseguró que fortalecerá el acceso a vivienda social. $400 millones nos ha prestado el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. ¿Puede ayudarnos? Claro, pero entendamos primero que es deuda externa, $400 millones, que nos explica el secretario de Finanzas a continuación. Nos encontramos el día de hoy en Ciudad de México muy agradecidos con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y con su presidente Sergio Díaz Granados, muy amable presidente, por habernos invitado al directorio en donde se ha aprobado por unanimidad de votos $400 millones que van dirigidos a proyectos de vivienda en Honduras, con elementos muy importantes como lo es el fortalecimiento a los desarrollos que tenemos habitacionales, también la ampliación de los financiamientos y muy importante que se trabaje con transparencia y que generen un desarrollo sostenible en nuestra Honduras. Estamos muy contentos porque el respaldo de toda América Latina y el Caribe a Honduras en esta iniciativa de expandir los programas de vivienda social en toda la República. La vivienda es un elemento clave, esencial para el cierre de brechas de pobreza, de desigualdad. La apuesta que hace el presidente Nafura, el equipo de gobierno, es muy importante y es un ejemplo no solamente para Honduras, sino para toda América Latina y el Caribe. El déficit de vivienda sigue golpeando con mucha fuerza a América Latina y el Caribe. En los últimos 12 años, América Latina y el Caribe ha dejado de construir casi 12 millones de viviendas que se requieren para los latinoamericanos y caribeños. Honduras hoy es ejemplo para América Latina, apostándole a la vivienda como una herramienta de construcción, de esperanza, de sueños para sus habitantes, pero sobre todo para el cierre de pobreza y desigualdad. Quiero aprovechar para agradecer a todo el equipo de gobierno, ministro, y a la ministra de Vivienda, al presidente Banprovi, al presidente Nafura por su liderazgo, y al equipo de CAF que está en Honduras, a nuestra representante Viviana Casco, que ha trabajado con todo el equipo de CAF para hacer este proyecto realidad, que hoy ha sido aprobado por nuestro directorio. Muy agradecido, presidente. Gracias, Emilio. El préstamo de $400 millones del CAF permitirá ampliar la oferta de créditos para vivienda y atender la alta demanda habitacional del país, considera la experta en banca y finanzas Nancy Ochoa, pero también advierte que las tasas de Banprovi podrían cambiar. Va a solventar en el corto o en el mediano plazo la disponibilidad de recursos para que las instituciones financieras que trabajan de manera articulada con Banprovi, como mencioné, puedan mejorar lo que es la oferta de recursos. Sin embargo, el hecho del costo del dinero, lo que le cuesta al Estado endeudarse con estos organismos internacionales, no deja de ser o no deja de generar, mejor dicho, efectos colaterales. Actualmente Banprovi otorga créditos a tasas de 4% para vivienda social y 7% para clase media con fondos propios, pero con el nuevo financiamiento externo podrían verse modificadas, ya que el Banco Estatal tendrá que pagarle los costos financieros al CAF. Siempre sobre ese tema tenemos reacciones en el Congreso Nacional. Hacemos un enlace con Mario Landa. Diputados de distintas bancadas aplaudieron la aprobación de los $400 millones por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, destinados al Fondo de Vivienda de la Administración de Nasri Asfura. Lo que sea en beneficio de la población hondureña, el Libre no se ha opuesto a ninguno de los préstamos. Lo que sí recomendamos es cautela en el endeudamiento. Los parlamentarios aseguran que estos recursos pueden generar beneficios para miles de familias hondureñas, especialmente las de menores ingresos. Que viene a fortalecer las acciones del gobierno en lo que es la vivienda social.
Creo que es algo muy importante, todos sabemos que tenemos un gran déficit. Sin embargo, algunos legisladores advierten que el manejo debe estar acompañado de transparencia y controles para garantizar que los fondos lleguen a quienes realmente los necesitan. Sean utilizados esos fondos de forma transparente, que rindan cuentas y que realmente podamos ver esos proyectos y el beneficio para el pueblo hondureño. El reto ahora será que esta inversión se traduzca en viviendas dignas y oportunidades para la población más vulnerable. Lo que se esperaría es que pueda haber un financiamiento que pueda realmente traer proyectos como lo que traía el antiguo INBA, en el cual se construían las viviendas de acceso social y la gente sí podía acceder a ellas. Los diputados destacan el impacto que podría tener esta millonaria inversión de recursos para la construcción de viviendas, aunque advierten que aún deben cumplir el proceso de aprobación interna para su ejecución. La noticia ha sido muy valorada en el Congreso Nacional. Los diputados de las diferentes bancadas coinciden que el manejo de los recursos se debe dar de forma transparente. Mario Landa, Telenoticias. El gobierno asegura que la canasta básica bajó 400 lempiras. Sin embargo, economistas, la UNA y organizaciones de consumidores presentan cifras distintas y sostienen que el alivio todavía no se refleja en el bolsillo de las familias hondureñas. Bajaron 16 productos de la canasta básica. Eso en términos económicos significa una reducción de aproximadamente 400 lempiras en la canasta básica. Esta afirmación del director de Protección al Consumidor sorprendió a todos. Para algunos economistas, los datos no coinciden con el comportamiento real de los precios, como lo evidencia el índice de inflación. Es muy poco probable hablar de una reducción de precios porque no es consistente que los costos para producir papa, huevos, tortillas, leche sigan aumentando, pero digamos que el queso, la leche, los huevos disminuyan de precio. Esa es una inconsistencia. La inconsistencia también se refleja en los registros del Observatorio de Seguridad Alimentaria de la UNA, que reporta un incremento de 800 lempiras en el costo de la canasta básica. Tomando como base lo que ya nos decía el INE para cuánto es el costo de la canasta básica alimentaria en el 2025 para una familia integrada de 4 a 5 personas. Y pues analizando todos estos factores es que nosotros concluimos que aproximadamente la canasta básica en ese periodo que mencioné subió 800 lempiras. Para el observatorio, la canasta básica cuesta más de 14.000 lempiras y para el gobierno 8.500. Frente a estas diferencias, el director de Protección al Consumidor argumenta que se debe a que se miden canastas distintas, pero en la UNA explican que utilizan los mismos parámetros del Instituto Nacional de Estadísticas. La canasta básica lo integran 30 productos y en el observatorio de precios están publicando del tema de la autónoma más de 30 productos. Consideramos la variación de los precios de los 30 productos de la canasta básica alimentaria durante ese año. Las cifras oficiales pueden indicar rebajas, pero la realidad es otra, dicen los consumidores, quienes aseguran que no han sentido un alivio en su bolsillo este año. O sea, siempre altos, no se ve la diferencia de que hayan bajado, la verdad. Siempre ha existido una tensión entre la comunicación política y la realidad económica. El asunto es que la realidad económica siempre termina imponiéndose, porque es la que vivimos día a día. El alto costo de los alimentos afecta fuertemente a más del 60% de los hogares hondureños que están en pobreza. Sara Carranza, Telenoticias. Pero antes, en nuestra sección del emprendedor, queremos destacar que en Cofradía Cortés hay un lugar donde el sabor y la naturaleza van de la mano. Tierra Viva. Nanos Burger es el emprendimiento de una familia que decidió apostar por un espacio donde la buena comida se disfruta entre plantas, frescura y un ambiente acogedor. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorrar es poder. Poder decir sí a lo que te apasiona. Abre tu cuenta hoy y empieza a construir tu futuro. Banco Ficosa. En este espacio es donde funciona Nanos. Aquí Melvin, su esposa y sus 5 hijos preparan hamburguesas caseras. Nacieron durante la pandemia vendiendo en línea, pero hace 2 meses lo hacen desde aquí. Nuestro país es un país que se puede emprender. Hay muchos negocios que se pueden hacer y solo es que querramos, pues, y que tengamos la voluntad y el esfuerzo de hacerlo, pues. Y yo sé que
nosotros estamos todavía en el proceso, pues, porque 2 meses es poco, pues, para decir, el negocio es un éxito. Pero sí hemos tenido respuesta. Junto a Tierra Viva, un vivero familiar, buscan ofrecer a los pobladores de Cofradía Cortés una estadía agradable, combinando el sabor de la comida con la frescura de las plantas. Por este lado nosotros tenemos lo que son las plantas de sombra. Estas plantas puede usted tenerlas dentro de su hogar y no tiene ningún problema, ellas no se marchitan. Tenemos también las suculentas, tenemos rosas, flores. Por lo general las flores se van más rápido porque a la gente le encanta agregarle un toque de color a su casa. En esta familia todos hacen su parte para que este emprendimiento siga adelante. El mensaje que les puedo dar, yo soy una profesional formada ya, pero de igual forma me encanta apoyar a mis papás. Yo voy a trabajar en las mañanas, cuando salgo de mi trabajo vengo acá y mis hermanos de igual forma. Si usted desea contactar y apoyar este emprendimiento familiar, llamar al 9573-8884. Uno de los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos años vuelve a ocupar la atención nacional. La Corte de Apelaciones resolvió los recursos en el caso Pandora 2, confirmando el sobreseimiento definitivo del expresidente Porfirio Lobo Sosa y modificando la situación jurídica de otros exfuncionarios. El fallo también reabre el debate sobre las investigaciones impulsadas por la Maxi y la UFERCO y sobre los retos que enfrenta la lucha contra la corrupción en Honduras. La Corte de Apelaciones designada resolvió los recursos presentados por el Ministerio Público y las defensas en el caso Pandora 2, confirmando el sobreseimiento definitivo del expresidente Porfirio Lobo Sosa y modificando la situación jurídica de otros exfuncionarios procesados. Se ha ratificado el sobreseimiento definitivo que fue dictado por el juez de letras designado al expresidente de la República Porfirio Lobo Sosa, acusado en su momento por un delito de fraude. Asimismo, la Corte de Apelaciones revocó los sobreseimientos definitivos que fueron dictados en favor de los exfuncionarios Roberto Alonso Zúñiga Barahona y Johnny Handal Hawit, a quienes se les acusó de violación a los deberes de los funcionarios, debiendo dictarles a ellos el auto de formal procesamiento. La resolución también revoca algunos sobreseimientos y ordena auto de formal procesamiento para 2 exfuncionarios, mientras otros imputados recibieron sobreseimientos definitivos. Un juez para dictar una resolución donde pueda ordenar un procesamiento, incluso donde pueda dictar una sentencia condenatoria, debe estar plenamente convencido de que realmente hay hechos justiciables y además de eso culpabilidad. Al Ministerio Público o a la parte que se sienta agraviada lo que le corresponde es presentar una acción constitucional de amparo para que sea la Corte Suprema de Justicia la que verifique si se violó o no se violó una garantía constitucional. Para penalistas consultados, el fallo reabre el debate sobre la calidad de las investigaciones en casos impulsados por la Maxi y la UFERCO, mientras unos insisten en respetar las decisiones judiciales y agotar los recursos legales, otros sostienen que varios expedientes fueron planteados con deficiencias desde su origen. Y al parecer pues el Ministerio Público no ha tenido la capacidad técnica, jurídica y el recurso humano para lograr investigar efectivamente estos casos, y la imputación se ha debilitado, pues, y el producto de ello ha sido objeto de un sobreseimiento. Pandora 2 surge como ampliación de investigaciones impulsadas por la Maxi y UFERCO sobre presunto desvío de 288 millones de lempiras de fondos públicos. Años después de su judicialización, el caso genera fallos que marcan el rumbo de uno de los expedientes de corrupción más emblemáticos del país. Las declaraciones del abogado Leonel Núñez desataron una fuerte polémica luego de afirmar que quienes defienden los derechos de las mujeres son divorciadas y lesbianas, y sostiene que Honduras se ha convertido en un país hostil. De que muchas mujeres que defienden los derechos de las mujeres están divorciadas, otras les gustan las mujeres. O sea, tiene que ser una mujer. No puede una mujer que le gusta a las mujeres defender a las mujeres. Tiene que ser un equilibrio, algo coherente.
Sus señalamientos surgen en el marco del recurso de inconstitucionalidad que presentó contra las reformas al Código Penal que endurecen las penas por femicidio y otros delitos cometidos contra las mujeres. El abogado argumenta que las modificaciones vulneran el principio constitucional de igualdad ante la ley. Bajo el argumento de que las reformas vulneran el principio de igualdad, la paz y el derecho a la defensa de los hombres, el abogado Leonel Núñez interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la reforma penal que agrava las penas por el delito de femicidios, al considerar que representa un daño desproporcionado para los hombres. Nunca más va a poder tener un permiso de portar arma. O sea, el daño que le causan al hombre es desproporcional con respecto a lo que realmente se requiere, que es que el hombre no sea violento con la mujer y viceversa, que la mujer no sea violenta. Asimismo, asegura que en la Fiscalía hay más de 700 denuncias de hombres maltratados por mujeres y las reformas no garantizan la misma protección y recomienda evaluaciones psiquiátricas para las mujeres que violentan a los hombres. O sea, la violencia no está en el sexo. Cualquier hombre, cualquier mujer puede ser violenta y lo que hay que hacer es ver si tiene también algún problema psiquiátrico, psicológico o depresión o de azúcar que le causa ser así. O sea, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres rechazan rotundamente las declaraciones del abogado Leonel Núñez, aunque reconocen que está en su derecho de presentarlo y consideran que su acción envía un mensaje de promoción de la violencia y de tolerancia que continúen los asesinatos de mujeres. Pues está promoviendo que haya más femicidio, está promoviendo que las conductas violentas de los hombres continúen, está avalando y diciendo, ojo, ustedes pueden seguir maltratando. En el Congreso Nacional admiten que la violencia contra los hombres existe, pero subrayan que las principales víctimas siguen siendo las mujeres y aseguran que la reforma no es un show, sino una herramienta de protección a las mujeres. Creemos firmemente en que este proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso Nacional por mayoría, incluyendo los hombres, va a dar resultado. Presentar este recurso definitivamente es un derecho, pero también debemos de saber que no es un show. Leonel Núñez es el segundo abogado después de Fernando González en presentar un recurso contra la reforma al Código Penal que endurece las penas por femicidios en Honduras. Según el abogado Núñez, estas reformas hacen que el país se vuelva más hostil para que el hombre viva. Danilo Hernández, Telenoticias. La cifra en TN5, según la Dirección Policial de Investigaciones, 793 hombres hondureños han denunciado violencia doméstica y maltrato familiar durante el 2026. La ley que reforma el tratamiento penal de delitos contra las mujeres ya enfrenta su segunda prueba en la Sala de lo Constitucional, luego de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad que cuestiona varias de sus disposiciones. La acción del abogado Jonathan Cáceres busca que el Poder Judicial determine si algunos artículos se ajustan o no a los principios y garantías establecidos en la Constitución, mientras el debate jurídico se centra en el alcance de las reformas aprobadas por el Congreso Nacional y su aplicación por el sistema de justicia. Ahora corresponderá a la Sala de lo Constitucional analizar los argumentos presentados y resolver si admite el recurso y posteriormente si las disposiciones impugnadas se mantienen vigentes o son declaradas inconstitucionales. Tras las investigaciones, las autoridades emitieron una alerta migratoria para facilitar la captura de Alex Daniel Hernández, señalado como sospechoso de dar muerte a su compañera de hogar, Bianca Ninosca García. El crimen se registró el pasado jueves en la colonia Planeta, en la Lima Cortés. Nosotros como protocolo de actuación, después de que es un delito contra la vida de alto impacto o su efecto en materia de asociación para delinquir, asociación ilícita, entre otros delitos que generen lastimosamente que sean pluriofensivos contra la sociedad de nuestro país, pues también activamos lo que son las alertas internacionales. Y en el caso concreto, pues eso fue lo que hizo la Policía Nacional para aumentar el ámbito de oportunidades que podríamos tener en la captura de esta persona.
La policía informó que la búsqueda continúa a nivel nacional y que la alerta migratoria también permitirá activar los controles internacionales en caso de que el sospechoso intente salir del país para evadir la acción de la justicia. Un hondureño identificado como José Manuel, de 26 años, fue asesinado a balazos en la colonia Valle Verde, en Cancún, Quintana Roo, México, durante un violento ataque armado. De acuerdo con las investigaciones preliminares, 2 hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron a ese lugar y abrieron fuego contra la víctima, quien habría intentado huir. Las autoridades informaron que el cuerpo presentaba más de 40 impactos de arma de fuego. La pareja del joven acudió a reconocer el cuerpo y aseguró desconocer los motivos del crimen. Entre tanto, la Fiscalía del Estado de Quintana Roo mantiene abierta la investigación y analiza grabaciones de cámara de seguridad para identificar a los responsables de este crimen. Hasta el momento no se reportan personas detenidas, mientras la familia solicita apoyo para repatriar los restos del hondureño. La División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas, DAED, capturó en flagrancia a 2 presuntos integrantes de la pandilla 18, señalados de ejecutar cobros extorsivos en la colonia centroamericana de Comayagüela. Los detenidos no solo recaudaban el dinero producto de la extorsión, también coordinaban las rutas de cobro y planificaban atentados contra comerciantes y transportistas que se negaban a pagar las exigencias de la estructura criminal. Durante el operativo, se decomisó dinero en efectivo, teléfonos celulares y un vehículo presuntamente utilizado para los cobros. Los sospechosos serán presentados ante los tribunales, mientras las autoridades buscan acreditarles, además del delito de extorsión, el de asociación terrorista. Reportes de las autoridades revelan que algunos jóvenes estudiantes estarían vinculados a actividades de extorsión dentro de sus centros educativos, principalmente en zonas y comunidades vulnerables del país. La situación ha encendido las alertas ante el riesgo que menores sean influenciados o utilizados por estructuras criminales. Estamos claros que dentro de la población estudiantil existe la comisión de diferentes infracciones penales, ya sea a través de la droga, ya sea a través del bullying, ya sea a través de la bofa, ya sea a través de cobros ilegales a lo interno de la misma comunidad estudiantil. Hay menores que son familiares, simpatizantes de alguna estructura criminal, quizás no incorporan esas estructuras, pero imitan a estas estructuras, y eso es lo que están heredando las maras y pandillas. Ante este panorama, las autoridades anunciaron que en los próximos días iniciarán intervenciones en escuelas y colegios de zonas priorizadas. Las acciones serán ejecutadas de forma conjunta por la DAED, la DPI, el Ministerio Público y la CENAP, con el objetivo de prevenir que más niños y adolescentes sean captados por estructuras delictivas. Transportes Lila, una empresa de transporte interurbano que cubría la ruta Comayagüela-Marcala, La Paz, anunció el cierre indefinido de sus operaciones a partir de este miércoles. En un comunicado, la empresa calificó la decisión como una de las más difíciles de su historia y explicó que fue tomada debido a la situación de inseguridad que enfrenta. En el documento, la administración asegura que priorizó la vida, la tranquilidad y la seguridad de sus colaboradores, sus familias y sus clientes. Además, agradeció la confianza recibida durante sus años de servicio y reiteró que no está dispuesta a poner en riesgo a quienes han formado parte de la empresa. La extorsión sigue golpeando en Honduras. Prueba de ello es el cierre de operaciones de Transportes Lila, que cubría la ruta Comayagüela-La Paz. Aunque en un comunicado la empresa atribuyó su decisión a la inseguridad, no se descarta que el flagelo esté detrás del cese de sus actividades. Tenemos 2 personas detenidas en relación a esta extorsión en esa misma línea de investigación. Es decir, alias Venenoso, un pandillero de la 18, fue detenido por millonarios cobros de extorsión a esa empresa de transporte y a otras más en esa misma línea. De igual manera, hemos detenido a alias La Negra, que ella cobraba en nombre de 4 estructuras criminales. Transportes Lila se convierte en la 8ª empresa del rubro interurbano que deja de operar en medio de la extorsión. Antes, empresas como San Cristóbal, Hedman Alas y La Ulúa cerraron de forma definitiva, mientras que La Aurora y Cristina fueron suspendidas por un tiempo hasta lograr reanudar sus servicios. Pero la extorsión también impacta fuerte en el transporte urbano.
En la capital, al menos 8 rutas han desaparecido en los últimos años, al no poder soportar el cobro ilegal exigido por las estructuras criminales. Recuerda la ruta Universidad Norte de Ivagna, desapareció. La ruta Zapote Centro Mercado desapareció. La ruta de los profesores al centro va desapareciendo, profesores reparto arriba. La ruta de reparto arriba ya pocas unidades suben debido a que hay una organización que allá extorsiona y no deja trabajar los buses. Vamos viendo la ruta del sitio que va desapareciendo. Más allá de las amenazas y el cierre de empresas, los transportistas aseguran que en más de 2 décadas se han visto obligados a pagar 21.000 millones de lempiras en extorsión. Y el flagelo también afecta a los pasajeros, que de un momento a otro se quedan sin poder llegar a su destino. Una realidad que enfrentó hoy esta usuaria, quien esperaba viajar a La Paz para visitar a su familia y encontró Transportes Lila cerrado. Yo venía, feliz pues, porque iba a visitar a mi familia. Pero en este caso me siento súper triste porque no sé qué hacer. Tiene que ponerse pilas, tanto más que todo, dar seguridad, mandar lo que son pues a nuestros policías, militares, para que ellos vengan a dar resguardo militar. Por años se ha cambiado el nombre de las unidades policiales que combaten el delito de la extorsión. Sin embargo, el problema en vez de erradicarse continúa y afecta a más sectores de acuerdo con los entrevistados. Un video del alcalde de Choluteca, Ever Aplícano, recorriendo los mercados de esa ciudad acompañado por un amplio dispositivo de seguridad, se viralizó en redes sociales y generó diversas reacciones entre sus usuarios. Las imágenes muestran al jefe edilicio desplazarse por los pasillos escoltados por hombres armados, despliegue que llamó la atención de comerciantes y ciudadanos. El 29 de diciembre teníamos una reunión con la apoderada legal, Carmen Yolanda, donde recibió 2 impactos de bala. Le tiraron a matar. Hay una línea de investigación por parte del C4, que es una fuerza especial del gobierno, donde es financiada por la Embajada Americana. Así es que nosotros andamos esta seguridad porque nos la pusieron, no porque nosotros también queremos andar, si nosotros queremos andar libres, pues. Mientras algunos defendieron el esquema de protección por las responsabilidades del cargo, otros cuestionaron si era necesario un nivel de seguridad de esa magnitud para una actividad pública. La Mesa Técnica de Desinternamiento para Personas Privadas de Libertad mantiene su estrategia para contribuir al descongestionamiento del sistema penitenciario hondureño mediante la revisión de expedientes y la evaluación de 1000 expedientes que podrían acceder a beneficios legales. La iniciativa busca reducir el hacinamiento en las cárceles. Bueno, hasta la fecha llevamos 500 privados de libertad desde la defensa pública que ya han logrado el beneficio de libertad condicional. La mesa técnica apuesta a que entre 1000 a 1200 privados de libertad gocen de lo que es el beneficio de libertad condicional, ya que ese es el dato que anualmente hemos estado trabajando. Los privados de libertad que opten a esos beneficios deben cumplir con los requisitos establecidos por la ley, entre ellos mantener buena conducta, haber cumplido la mitad de la condena y superar evaluaciones psicológicas que permitan la reinserción. El Instituto Nacional Penitenciario autorizó las visitas familiares y conyugales en los 21 centros penales del país, organizadas en grupos por días para evitar aglomeraciones. Para la visita conyugal es obligatorio presentar copia del acta de matrimonio o de unión de hechos para tramitar el carnet gratuito ante el Consejo Técnico Interdisciplinario. Las autoridades advierten que cualquier alteración del orden provocará la suspensión indefinida de las visitas hasta restablecer la seguridad. Las declaraciones de la directora del Consejo Anticorrupción, Gabriela Castellanos, reabrieron el debate sobre la imparcialidad de la justicia en Honduras. La titular del CNA cuestionó lo que califica como una justicia selectiva y un trato diferenciado hacia figuras políticas de alto nivel. Siempre el aparato del Estado ha respondido a los intereses de la mayoría, eso es innegable. Pero se hacen esfuerzos, por lo menos desde el Poder Judicial, para poder revertir estas situaciones. Venimos de sociedades autoritarias, venimos de sociedades donde no se respetan los derechos humanos.
En respuesta, el magistrado Mario Díaz reconoció que el sistema judicial enfrenta debilidades, aunque aseguró que se impulsan acciones para fortalecer su funcionamiento y mejorar la confianza ciudadana. Por su parte, Gabriela Castellanos anunció que el CNA elabora un análisis técnico sobre resoluciones de la Sala Constitucional, al sostener que la justicia debe aplicarse con los mismos criterios para todos, sin privilegios ni distinciones. Está muy cerca un acontecimiento muy importante, la elección del nuevo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. La carrera por la Secretaría General de las Naciones Unidas ya está en marcha. Ante la próxima conclusión del mandato de Antonio Guterres, prevista para finales de 2026, el organismo comienza a perfilar el proceso para elegir a su próximo líder. Bajo el principio de rotación geográfica, América Latina y el Caribe aparecen como la región con mayores posibilidades de ocupar el cargo. En Tu Nota Explica, Andrea Hernández presenta los detalles del proceso y los nombres que comienzan a sonar como posibles sucesores de Guterres. La carrera por la silla de la Secretaría General de las Naciones Unidas arranca en las próximas horas con la mirada del mundo fija en Latinoamérica, región a la que le corresponde el turno por rotación diplomática. Se nominan 6 perfiles oficiales, de los cuales 5 provienen de nuestra región, abriendo además la gran posibilidad de que por primera vez en la historia una mujer lidere el organismo. Entre las cartas fuertes destacan Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y exalta comisionada de los derechos humanos, la economista de Costa Rica, Rebecca Greenspan, líder de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, la diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa, quien presidió la Asamblea General de la ONU en su momento, el argentino Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica y figura clave en seguridad nuclear, Caroline Rodríguez, embajadora y ex canciller de Guyana, y la única propuesta fuera del continente, Macky Sall, expresidente de Senegal. Este 23 de julio, el Salón de la Asamblea General en Nueva York se convierte en un foro abierto. En vivo, durante 90 minutos, los candidatos participarán de un escenario de preguntas y respuestas como parte del proceso de selección. El Consejo de Seguridad, con representantes de los Estados miembros, negociará a puerta cerrada el voto final sobre su visión de la organización en el futuro y las capacidades de la persona para liderarla. La importancia de la elección del secretario de la ONU para Honduras es porque percibe un porcentaje en cooperación de ese organismo que alcanza los $5.2 millones en ejecución de proyectos al año para brindar a la población respuestas a problemáticas complejas como hambre, salud, educación y energía, combinando capacidades técnicas y operativas de múltiples agencias en torno a objetivos comunes. El segundo periodo del actual secretario general Antonio Guterres concluye en diciembre de 2026, por lo que la ONU ya activa formalmente el proceso para elegir a la persona que asumirá el cargo a partir del 1 de enero de 2027. El mandato dura 5 años y puede renovarse una sola vez, por lo que la costumbre diplomática establece un límite máximo de 10 años. Esto es Tu Nota Explica. Manténgase informado sobre esta y otras noticias en YouTube de tunota.com. Y tiene interés la noticia porque este jueves es el primer debate entre los 6 candidatos que aspiran a ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Hay varios latinoamericanos, incluidas mujeres, y pudiese ser que por primera vez una mujer ocupe este cargo. Este jueves es el primer debate sobre la elección en el último trimestre de este año al cargo de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. El supuesto abuso sexual contra una paciente y señalamientos de encubrimiento que el sindicato rechaza. Mientras tanto, el Ministerio Público asegura que la investigación se encuentra en su etapa final.
La directora del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza denunció presuntas irregularidades durante la administración anterior, como la sustracción de víveres y la sobrevaloración de medicamentos, pero el señalamiento más grave apunta a la presunta violación sexual de una paciente de 18 años que habría sido cometida por un miembro de seguridad del hospital y quien fue protegido por el sindicato. Hay pacientes que son de lejano domicilio, que viven en lugares de muy difícil acceso, y se vienen desde una noche anterior a dormir aquí al hospital para poder acudir a su cita en la mañana. Esos dos vigilantes que pertenecen a los colectivos de Libre aprovecharon la noche para violar a esa paciente y la denuncia y el expediente está en el Ministerio Público. Y lo que nos extraña y que conste, mire don Mario Rojas, no se victimice, que ese juego no le va a servir. Usted guardó silencio como sindicato ante esa violación de esa mujer. En tanto, el presidente del sindicato, Mario Rojas, rechazó los señalamientos, aseguró que el expediente fue remitido a la Fiscalía y afirmó que los vigilantes involucrados fueron llevados por colectivos de Libre a través de la Secretaría de Salud durante la administración de Carla Paredes. El doctor Aguilar es testigo que nosotros le pedimos que se hiciera la intervención para poder detener a estos pícaros delincuentes, porque quien viola a una paciente enferma mental, y hicimos el reclamo al doctor Aguilar y oportunamente se llevó la paciente a medicina forense, al Ministerio Público, la denuncia está puesta. El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la supervisión y transparencia en los centros de salud mental del país. A más de 2 años de la denuncia, Telenoticias conoció que la Fiscalía de la Mujer entra en la etapa final de la investigación. Tras identificar al sospechoso, prepara la presentación del requerimiento fiscal. Esto puede estar pasando en el resto del país, en el resto de centros de salud o hospitales del país. Y no por eso al Citramedis o a la NEA o al otro hay que darle una responsabilidad. La responsabilidad en sí es del director. El desafío ahora no es solo deducir responsabilidades penales, sino también garantizar que un caso como este no vuelva a pasar desapercibido dentro del principal hospital psiquiátrico del país. Carolina Martínez, Telenoticias. Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras participaron en un encuentro del Fondo Humanitario Regional de Marcovia Choluteca, donde reafirmaron su compromiso de enviar ayuda directa y eficiente a las poblaciones más vulnerables. Esta iniciativa forma parte del nuevo modelo de asistencia global impulsado por el gobierno estadounidense, el cual destina $1.800 millones en financiamiento humanitario junto a Naciones Unidas para promover la transparencia y el desarrollo en la región. La Corporación Municipal de Puerto Lempira declaró estado de emergencia en el municipio tras el desbordamiento de los ríos Patuca y Cruta, cuyas crecidas han provocado severas inundaciones en diversas comunidades de La Mosquitia. La medida aprobada en sesión extraordinaria por el alcalde Johnny Varela y el cuerpo de regidores busca coordinar recursos urgentes para asistir a más de un centenar de personas evacuadas por las Fuerzas Armadas, entre ellas más de 80 niños y niñas que permanecen en albergues tras quedar sin viviendas. Mire cómo está. Así. Son las casas que han quedado así, y no. Todo está lleno, todo. Es la parte del centro, la escuela. Allá se ve el centro. Señor Distrital de Educación, señor Departamental de Educación, estamos haciendo un llamado de este lugar de Baican. Los niños y los padres de familia está a un riesgo totalmente, tanto agua, alimento, medicamento. Gracias por darnos una respuesta positiva pronto. Esta llena no está parando, está siguiendo, va subiendo cada día.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Estamos presentando al huracán Fausto, que continúa de forma constante fortaleciéndose con esas bandas que rodean el sistema, un ojo bien definido y con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora, moviéndose hacia el oeste, pero dejando esas turbonadas, algunas marejadas que están afectando Baja California Sur. Mientras, en la cuenca del Atlántico, pues Berta sigue activo, ahí muy cerca de Luisiana, dejando fuerte actividad lluviosa en su desplazamiento hacia el oeste, con vientos de 75 kilómetros por hora. Para esta jornada de jueves, tenemos una vaguada en altura que se extiende justamente en la parte norte del territorio hondureño. Pues no va a dejar precipitación, solamente el sistema se queda allí, pero hay posibilidades ya para el día viernes. Estará pues en horas de la mañana de este jueves todavía abundante polvo del Sahara recorriendo el territorio hondureño, pero conforme avancen las horas, ya hacia horas de la tarde hay un alivio y ya pueden ver cómo se despeja de ese polvo altamente contaminante. La humedad relativa se mantiene bastante baja en el sur, centro, parte del occidente y solamente en porciones del nororiente pues tendremos algunos ingresos de humedad que no se traducen lastimosamente en precipitaciones, con nubosidad dispersa a lo largo del día, algunos nublados ocasionales, pero en su mayoría cielos parcialmente nublados. La única posibilidad de precipitación está justamente aquí en la frontera entre Honduras y El Salvador, a la altura del departamento de Valle, algunas precipitaciones de 7.2 milímetros en Caridad, Aramecina, esos puntos, nada más. En el resto, condiciones secas, repito, con algunos vientos acelerados, principalmente aquí en la zona centro, un poquito del departamento del Paraíso y el norte de Choluteca. Nada más, el oleaje 1.6 metros, normal en el litoral Caribe, a la salida del Golfo de Fonseca un poquito más elevado de 2 metros, mientras las temperaturas van desde 38 en la zona sur a 31 aquí en el centro, 33 y 31 en la parte oriental, lo mismo se extiende en la costa norte, 34 en el noroccidente. A tomar en cuenta este pronóstico y cuidarse mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. La crisis del agua en Tegucigalpa entró en una fase decisiva. Las proyecciones advierten que si las lluvias no cambian el panorama en las próximas semanas, los embalses podrían alcanzar sus niveles más críticos. Mientras las autoridades buscan medidas de emergencia, los expertos insisten en que la cuenta regresiva ya comenzó. Nosotros podemos llegar a utilizar hasta el 20% del agua. Eso, si hoy está al 40 Los Laureles y al 36 Concepción, cuando llegue aquí, que va a ser el 26 de agosto y el 31 de agosto en las represas, tenemos que parar el bombeo, porque ahí procesar el agua ya no es agua, es lodillo. Ya estamos a un mes de esa advertencia y la capital entró en una etapa crítica para su abastecimiento de agua. Las proyecciones indican que si las lluvias no aumentan en las próximas semanas, los embalses podrían alcanzar su volumen mínimo operativo en menos de un mes, obligando a endurecer aún más los racionamientos. Estamos en una cuenta regresiva, o sea, nosotros estamos viendo el peor de los escenarios en base a esos análisis que nos genera Senaos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Precisamente viendo este próximo norte a un mes de cuáles opciones. Ante este escenario, las juntas de agua del Distrito Central solicitarán una reunión de emergencia con el alcalde Juan Diego Zelaya y con el presidente del Congreso Nacional. Su objetivo es impulsar obras estructurales que reduzcan el déficit hídrico y eviten que la crisis se repita cada verano. Y esperamos pues encontrar respuesta de parte de las autoridades que nos gobiernan, ya que no hacerlo pues no nos queda otra alternativa que irlos a las calles para así mismo obtener respuesta. Los especialistas consideran que, aunque la situación es delicada, es posible evitar el cierre total de los embalses si se administra adecuadamente el recurso y los racionamientos se mantienen hasta que las lluvias de septiembre y octubre permitan una recuperación. Enciendan el sistema de trasvase para que esa agua que no se vaya, que no corra, no siga su recorrido, se vaya
y la podamos bombear a Concepción. El problema es que Senaos advierte que las precipitaciones previstas para los próximos días serán insuficientes para recuperar los niveles de las represas. Por ello, las autoridades prevén ampliar los racionamientos, acelerar la perforación de nuevos pozos y gestionar recursos extraordinarios del gobierno central para enfrentar la emergencia. Actualmente hay una gran preocupación incluso para los propios distribuidores del vital líquido, ya que si no llueve, ellos no saben de dónde van a sacar el agua. Elías Acosta, Telenoticias. Llegamos al final del noticiero de hoy. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Aprovecha nuestra promoción de un 2x1 en toda nuestra línea de aros oftálmicos SL. Tal como lo informó TN5, funcionarios presentan al Congreso una propuesta para reformar el sistema electoral hondureño. Telenoticias revela esta noche que el Congreso reactivó las ayudas sociales de hasta 100,000 lempiras por diputado. CAF aprueba préstamo de $400 billones para vivienda y el Congreso avanzan en su ratificación. Protección al consumidor asegura que la canasta básica bajó 400 lempiras, pero economistas y la UNAD lo ponen en duda. Posponen hasta el 1 de junio del 2027 el inicio del juicio contra Nicolás Maduro por cargos de narcotráfico.